Miami para Israel. Por pura suerte pudimos tomar uno de los últimos vuelos de una aerolínea estadounidense desde los Estados Unidos rumbo a Israel. Después de pasar un control de seguridad muy intensivo como nunca habíamos visto, llegamos a Ben Gurion, Tel Aviv. Para que sepas, Israel obviamente no tiene Uber en el aeropuerto. En lo que fumábamos para ver nuestras opciones para transportarnos a Jerusalén, nos encontramos de repente dentro de un taxi. Aquí son muy agresivos. Hay que tener mucho cuidado. El taxista dijo que cobraba por taxímetro, que podría salir en algunos $75 por un viaje de aproximadamente 1 hora y que aceptaba tarjetas de crédito. You never seen this before? My friend, it's not flying. Ah, helicopter. No, it's not helicopter. It's airplane and it's not move. It stay, you see? Wow. El taxista muy amable terminó con una sorpresa para nosotros. Cuando llegamos al hotel, dijo que la máquina de cobrar no funcionaba y que tuvimos que pagar con efectivo. Oh my God. ¿Cuánto cobró? $120. Que andes con mucho efectivo. Jerusalén. Una cosa interesante es que cuando llegamos al hotel, el taxista decía que tenía que salir rápido, porque como él es judío, esta área era peligrosa para él. Algo que no entendíamos, así que se lo preguntamos al trabajador del hotel de lo que se refería al taxista, que el taxista no se sentía seguro porque el área es de palestinos. El hotel queda justo en el Monte de los Olivos, donde Jesús iba a menudo para orar. Bajamos esta loma bastante inclinada entre uno de los cementerios más grandes del mundo. Somos aventureros y aunque de verdad que se siente alguna mala vibra en el aire, caminamos casi 45 minutos para ver lo que hay en el downtown. Esta es otra puerta para entrar a la ciudad antigua. Oh sí, la ciudad vieja o העיר העתיקה. en hebreo o البلدة القديمة. en árabe, queda solo detrás de este muro y estamos en el lado de la puerta de Herodes. Gaikiamgi ciudad, para downtown. Equa festina talen. Uno que nunca ha venido a Jerusalén tendría la impresión que sería más del hebreo y de judíos. Para nosotros, tiene un ambiente más árabe, aunque hasta la mayoría de los letreros públicos están en ambos hebreo y árabe. Realmente, lo que buscábamos era vino para tomar, del cual nos daba miedo hasta preguntar dónde se vendía, como bebidas alcohólicas son prohibidas en la ciudad vieja. Al-Aqsa Mosque. Herod's Gate. Aunque encontramos un par de sitios en Google, quedaban lejos y ya era muy tarde. No sabíamos ni cómo salir de la ciudad vieja después de haber entrado por la puerta de Herodes. ¿Qué dices? ¿Que utilicemos Google Maps? Funciona a un cierto límite y aún como si fuera un antiguo mapa de papel. Cuando ya estás dentro del muro, la ciudad parece un laberinto sin salida. Caminamos mucho, doblando de derecha a izquierda varias veces, adivinando por dónde quedaba la salida, hasta que un niño nos para gritándonos en árabe y lo único que entendíamos era él señalando que hacia cierta dirección no nos permiten ir y él con la mano en forma de pistola hacia la cabeza si pasáramos por donde él apuntaba. Por el susto, ahí sabíamos que se tenía que preguntar a uno de los guardias israelíes que hablan inglés por dónde era la salida para regresar al hotel. Y bien dolorosa. Gifino hebreo, gifino árabe, zenifino español. Y primera na estación y Kilos, Jesús. Cuando supimos que tuvimos que dar una mega vuelta para salir, pasábamos por donde Jesús supuestamente comenzó su sufrimiento doloroso y sangriento, cargando la cruz. Darnos cuenta que estamos en ese mismo sitio que siempre se hablaba toda la vida nos dio unos escalofríos. Gaikiamgi Hotel. Reservamos el hotel a $86 la noche por un tercero por internet. Mezquitan musulmán. Y al hacer check-in se paga algunos $32 en taxes, que había que pagarlo en efectivo.
El hotel que queda aquí en esta loma, que realmente es Monte de los Olivos, y era donde Jesús frecuentemente venía a orar a Dios, no fue nada espectacular, sino que era económico y se sentía seguro. La tumba del profeta. Kulan bonito sa Israel. Wow! Kabayan, ano papa? Taot. Y la ubicación no era tan conveniente dado que se tendrá que caminar algunos 30 o 45 minutos para llegar a la ciudad vieja, ahí mismo abajo. Y espera, porque cuando vuelves, recuerda que te tocará subir una loma bastante inclinada. Agrégale algunos 10 minutos para regresar. Aquí estamos en la tumba de los profetas. Oh my God. Y el camino súper inclinado para bajar la loma, como decía. Solo hoy de día es cuando me di cuenta que nos estábamos hospedando justamente en el medio de uno de los cementerios más grandes del mundo. Y sinantusan na tono. Guini y Ataot y Santa María. Nananzuus tadzutiam na manisaw pagzanayodan ifinatay mami amen. Huh? Si no sabías recitar el Ave María en el chamorro, ya aprendiste mitad. Ahora el sepulcro de María, también conocido como la tumba de la Virgen María, donde los cristianos orientales creen que ella fue sepultada. ¿En dónde exactamente por aquí? No sabemos. Ni si es verdad que sus restos están aquí. Aquí al lado, la iglesia del sepulcro de Santa María. Interesantemente, se dice que es también el sitio donde se encuentran las tumbas de sus padres, Joaquín y Ana, y de su esposo José. Como es muy temprano, desafortunadamente estaba cerrado. Solo somos dos muchachos pasando y dando paseitos. Y lo primero que estamos buscando es café y dónde desayunar. Para eso, seguimos para la ciudad vieja. Anoche entramos por la puerta Herodes. Hoy vamos a entrar por la puerta de León. Todo parece como dentro de una película, o posiblemente como si entraras dentro de la misma Biblia. Se encuentran árabe y hebreo, aparte de los letreros en inglés. Las 14 estaciones de la cruz. Increíblemente, hoy pasaremos por el mismo camino, todo hacia donde Jesús finalmente murió. Guini anay mafanyago si Santa María. Pero honestamente se siente muy emocionante andar por Jerusalén, a por fin llegar a esta parte del mundo para conocer todo de lo que nos contaba de la Biblia en vida real. Fuimos criados católicos desde nuestra niñez, desde una isla del Pacífico hasta una del Caribe. Se puede imaginar lo raro que todo es para nosotros y además el choque cultural que nos da. Quinto na estación. Estación 6. Y séptimo na estación. Intentábamos a pasar por todas las estaciones, pero nos perdimos después de comer. Ay, laña. Y decidimos solo seguir en dirección a donde se veía que la gente iba. Y el camino nos llevó a el Santo Sepulcro, también conocida como Basílica del Santo Sepulcro o Iglesia de la Resurrección, considerado el lugar más sagrado del cristianismo y ha sido el más importante centro de peregrinación cristiana desde el siglo IV, debido a que, según la tradición, en él se encuentra en el lugar donde Jesucristo fue crucificado.
y la tumba vacía de Jesús, donde fue enterrado y resucitó. Nanay, estaba ahí kilos. La tumba está cubierta por un santuario del siglo XIV, Swafan? conocido como edículo. Actualmente se encuentra bajo la custodia de 6 iglesias cristianas: la católica, la ortodoxa griega, la ortodoxa armenia, la ortodoxa egipcia, la ortodoxa siria y la ortodoxa etíope. Estamos saliendo de la ciudad vieja. Salimos por la puerta de Jaffa y estamos solo a pasos del famoso Torre de David, en el otro extremo de la ciudad vieja. Supuestamente hay un centro comercial por acá con un restaurante que tiene un bar y sirve la sangre de Jesús, que ya tú sabes, en nuestro idioma se llama vino tinto. 10 minutos caminando. Ipotan Jaffa. Guehi y Torren David. Y mira, como si hubiéramos pasado por una máquina de tiempo. Atanasti, talogi celular. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Tisinya gumimen. Yo na banda na na luga. No me gustó. Waha vino nagaga. Guaguan lo maulaka sa Kai Bali. Exactamente, de un extremo a otro, viendo cosas históricas de cientos de años y luego ver tiendas americanas que nunca imaginamos que existía si no hubiéramos preguntado a Google. Atanasti siya tauto kalan robot. Kalan se parecen todos. La puerta Jaffa. Cuando entramos a la ciudad vieja era muy temprano y todo estaba cerrado. Ahora estamos volviendo para buscar comida más económica, que habíamos gastado casi $60 por esa botella de vino en ese restaurante del centro comercial. Se puede fumar dentro de la ciudad vieja, pero no tomar bebidas alcohólicas. Encontramos este restaurante chiquito en un callejón por ahí para comernos un shawarma de pollo y un plato de falafel. Todo esto a menos de $12. A mí me encanta escuchar al muezín, que es la persona encargada de recitar el Adán, llamado a la oración, desde el minarete de la mezquita. Cuando se dan cuenta que somos turistas, ya tú sabes, salimos corriendo. Liga. El muro de las lamentaciones. Si no se ha dado cuenta, aquí no hay mujeres. Y entra un papel. ¿Pero para qué? Digo, ¿por qué esta pared? Mira, se está rompiendo la cabeza ahí. Oh my god! Ay, idea tenés Manadzazat. Se siempre mafaki ilunya. Boom, boom, boom. Y el otro detalle es que es una de las pocas veces que hemos visto judíos, así como la mayoría de la gente aquí que hemos visto son árabes, o corrígeme, que si se debe de decir palestinos. Como va la cosa aquí, no estamos seguros. En ese tiempo se sentía tensión en el aire entre la gente de diferentes religiones, pero parece que cada cual se queda en su propio lado y no se mezclan, al menos que sea para que se mueva de un sitio a otro. Allá al final, la policía nos dirá que esa salida es solo para musulmanes. Es solo un ejemplo. Así es solo como entendíamos la situación. Tolerancia entre la gente, pero no aceptación. Te vas a chocar con alguien. Para regresar al hotel pedimos un Uber y esperamos 25 minutos. Pagamos casi $4 por un viaje de 10 minutos y valió toda la pena por no tener que subir a esa loma como Jesús.
Lionsgate. El tren de Jerusalén. Terminando la santa aventura probando el tren de Israel. Estamos corriendo. Plataforma 2. Como ya habíamos utilizado Uber, pensábamos que iba a funcionar para llegar acá desde el hotel. Ni intentes depender en Uber en Israel. Hay muchísimas estafas. Pedí el ride y todos los conductores me mandaban mensajes diciendo que lo aceptarán por 10 o 20 dólares más en efectivo. Después de varios intentos, tomamos el taxi del hotel y pagamos 15 dólares en efectivo y perdimos media hora. Oh my God. Para ir a Tel Aviv. En 20 minutos llegamos al aeropuerto Ben Gurion, Tel Aviv, desde Jerusalén, por un tren muy moderno e impresionante. Se nos quedó mucho para hacer y ver, pero somos muy contentos que por lo menos pudimos tener una experiencia acá antes de la guerra. ¿Dónde está el mío? Yo dímelo. Yo dímelo. En Israel.